Familia, me encanta estar nuevamente entre ustedes para compartir estas reflexiones con estilo propio en esto que se llama El Mural del Alma. Este podcast que desde 2019 trae una misión y es traer conciencia a la gente y a la sociedad y por supuesto presentándoles a un Dios que es todopoderoso, es divino, pero que también es humano. Tan así que se encarnó en la persona de Jesús, siendo Dios, pero también se hizo hombre para comprendernos y entendernos y para rescatarnos de todo lo malo. Mi nombre es David Fernando Higuera, soy su anfitrión. Qué privilegio para mí acompañarles cada jueves, cada semana en estos episodios en audio y cada primer jueves de cada mes en video a través de YouTube, donde ustedes nos encuentran como El Mural del Alma. Lo mismo en Facebook y en todas las plataformas de audio. Es gratis El Mural del Alma, solo es que usted reproduzca y disfrute estos episodios desde el minuto 0 hasta el final. Los disfrute, medite, reflexione y los comparta con quien quiera. Tiene mi permiso para ello. Sus reproducciones nos permiten continuar adelante con este proyecto. Sin preámbulos más, familia, entremos en materia. Bienvenidos. Gracias a cada persona que en las plataformas dan sus reproducciones. Veo las estadísticas en Spreaker, que es mi distribuidor, y en YouTube. Y estoy muy feliz, muy contento. Gracias, familia, por ese respaldo. Gracias por el aguante. Muchas gracias por tanto. Gracias por todo y por estar ahí en el bus, en el tren llamado El Mural del Alma. Entremos en materia con la reflexión del día de hoy. Había estado ausente de la casa por algunos días, dice el autor de esta reflexión, y me preguntaba al acercarme a ella si mi pequeña Margarita, quien podía apenas sentarse sola, me recordaba. Para probar su memoria, me coloqué en un lugar desde donde yo podía verla, pero ella no podía verme a mí, y la llamé en el viejo tono familiar. ¡Maggie! Ella dejó caer sus juguetes. Otra vez repetí su nombre. ¡Maggie! Y habiendo inspeccionado una vez más el cuarto con su mirada, pero no viendo el rostro de su padre, se puso muy triste y volvió a tomar sus juguetes. Por tercera vez llamé, ¡Maggie! Y ella, dejando caer sus juguetes, rompió a llorar, extendiendo sus brazos en la dirección de donde provenía el sonido, sabiendo que aunque no podía ver a su padre, él debía estar allí, porque ella conocía su voz. Ojo a ese dato, ¿eh? Ella conocía la voz del papá, que no lo veía. En ese intento de experimentar o de... Bueno, tómenlo en consideración usted como lo considere, pero es como un test de confianza, podemos decirlo así. Un test de confianza. Entonces, el mensaje que le quiero dejar en esta hora es: ¿qué voz escuchamos? ¿Voz pesimista? ¿Voz optimista? O una pregunta, ¿yo cómo escucho a Dios? Bueno, hay un libro llamado la Biblia, que está para el alcance de cualquiera, donde podemos encontrar condensadas esas promesas de parte de Dios. Entonces, hay algo interesante que precisamente lo dice la Biblia, y hablando de una de las comparativas de el reino de los cielos, dice que, bueno, voy a leerlo desde el 1, Jesús les dijo, les aseguro que el que no entra en el redil de las ovejas por la puerta es un ladrón y un bandido, pero el que entra por la puerta es el pastor que cuida las ovejas. El portero le abre la puerta y el pastor llama a cada oveja por su nombre. Las ovejas reconocen su voz, las saca del redil y cuando ya han salido todas, camina delante de ellas y las ovejas lo siguen porque reconocen su voz. Entonces, cuando escuchamos una voz confiable, nosotros atendemos a esa voz. Cuando nosotros escuchamos un buen consejo y sabemos que es bueno, vamos allá. Cuando papá y mamá nos llaman y no los vemos, pero discernimos su voz en medio del tumulto que hay, en medio de tanta gente que grita en agonía, podemos detectar sus voces fácilmente e ir corriendo. Cuando
En medio de un tumulto, mi esposa me oye que yo le llamo, ella reconoce mi voz y va hacia mí, y yo voy hacia ella, y viceversa. Entonces, escuchemos la voz de Dios, escuchemos buenos consejos. Cuando uno escucha una voz, presta oído a tal voz. Voz pesimista, se deja creer esas palabras pesimistas y adopta ese comportamiento y esa postura y hasta lo contagia a uno. Pero también debemos considerar que hay voces buenas, optimistas. Principalmente la voz de Dios y, como le digo, el consejo que trae a través de su palabra y que por lo menos yo en el mural del alma se lo presento de forma humana. Así que si usted me considera como una fuente de consejo o una fuente de guía, bueno, gracias por el voto de confianza. Cada momento que publique un podcast o video podcast, haré mi mayor esfuerzo con la ayuda de Papito Dios para que me ayude a traerle a usted lo que Él pone en mi corazón. Y de paso yo aprendo. Entonces, familia, debemos entender algo muy clave en esta oportunidad que les comparto este episodio. Nosotros debemos seguir la voz divina y seguirla. ¿Por qué? Porque Dios sabe y tiene el mejor camino, el camino más excelente para todos y cada uno de nosotros, y Él sabe lo que hace. Quizás aquellos que nos influyan para mal creen sabérselas todas, pero en realidad no lo saben y no quieren nuestra vida, nuestra amistad. Quieren lo peor, lo malo para nosotros. Pero hay uno que quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Entonces, amigos y familia que me escuchan, esto lo asocio también con la fe. La fe es creer sin ver. La filosofía de este mundo es ver para creer, como le conté en otro episodio. Pero no, en Dios es creer para ver. Entonces, aparte de entender que hay que escuchar buenas voces y seguir a esas buenas voces, lo otro que le quiero dejar es aprender a tener fe. Fe verdadera, fe genuina. La fe verdadera es como dice Hebreos 11:1. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. No es como la gente dice, ver para creer. No, es creer para ver. Los hermanos Wright creyeron que algún día el hombre puede volar y bueno, desarrollaron el Kitty Hawk, que es el primer prototipo y la base sobre la cual la aviación se fundamenta. Lo mismo los barcos, pero concretamente me quiero centrar en el invento del Kitty Hawk de los hermanos Wright. Porque nadie creía que un humano podría volar, que eso era privilegio, como decían la gente de las aves y de los ángeles, pero no de los seres humanos, hasta cuando los hermanos Wright creyeron sin ver y simple y sencillamente desarrollaron su invento, el invento del avión, o por lo menos el prototipo número 1 de toda una larga lista de prototipos que dan definición a la aviación tal y como la conocemos hoy en día. Entonces lo invito para que no vea para que crea, no. Hay que creer para ver, como le pasó a Tomás. Tomás, uno de los discípulos de Jesús, que no creía que Jesús resucitó, que Jesús murió y hasta ahí. Y los discípulos fueron, o más bien venían, de ver la tumba vacía. Corrieron y pregonaron, Jesús ha resucitado, Jesús ha resucitado, lo hemos visto. O sea, hemos visto que un ángel nos decía, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Y Tomás no creyó. Hasta que no lo vea en persona y hasta que no toque las heridas de sus manos y toque su costado, no voy a creer. Y estaba cerrada la puerta en aquel aposento y todos estaban reunidos cuando de repente Jesús resucitado aparece entre ellos. Les dice, paz sea a ustedes. Y todos creyeron. Y Tomás como que, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Jesús le dice, ven, Tomás, ven. Toca mis manos, mis heridas de mis manos, y toca mi costado. Y viene la mítica frase de la religión tradicional. Señor mío y Dios mío. Por cuanto me tocaste, ¿creíste, Tomás? Por cuanto hiciste esto, ¿ahí sí creíste? No seas más incrédulo, sino creyente. Bienaventurados los que creen sin haber visto. ¿Ve? La lección que nos deja Tomás en medio de este asunto.
Dejemos esa filosofía de ver para creer y más bien creamos sin ver las cosas. Y entendamos algo. Hay muchas voces que le pueden decir hasta a misa, como dicen en el argot popular, pero hagámosle caso a la palabra de Dios. Hay muchas maneras muy particulares de ser capturada la atención de nosotros para aprender un poco de lo que Dios habla a través de la Biblia, como por ejemplo el mural del alma. No me estoy haciendo autobombo.com, pero bueno, en fin, alguien tenía que hacerlo. Pero hay muchas maneras y sobre todo escuche consejos buenos, consejos sabios, que no siempre le digan lo que usted quiere oír, sino le exhorten y le corrijan. Eso también procura detectar puntos ciegos y tomar los correctivos necesarios. Así que familia, es el final de otro episodio más del Mural del Alma. Mi nombre es David Fernando Higuera. Los espero en el próximo episodio. Gracias por sus reproducciones. Compartan esto con quien quiera. Tengan esa libertad. Los espero en el próximo para seguir escribiendo juntos aquí en el Mural del Alma. Chao.